Hoy, una persona de 45 años y una de 30 probablemente tengan algunos hábitos similares. Quizá pasan buena parte del día mirando sus redes sociales y segurísimo, atravesaron la pandemia aprendiendo el momento ideal para desmutearse en una videollamada. Miran las mismas series, las mismas películas y hasta es probable que coleccionen los mismos objetos del consumo pop. Discos, muñecos y hasta la varita de Harry Potter. Yo qué sé. Sin embargo, en el trabajo, la brecha generacional se hace sentir y las empresas precisan entender cómo tomar las mejores decisiones sobre el desarrollo del liderazgo, la tecnología, la capacitación y la cultura de trabajo cuando se trata de personas de la generación X o la generación Y. Esto es Desmuteados, un podcast de Endava Latam pensado para escuchar nuestras voces, aprender en conjunto y afrontar en equipo los desafíos de un mundo laboral que no para de cambiar. Soy Natalia Cano, Recruitment Business Partner en Endava y les doy la bienvenida. Desde la oficina de Endava en Buenos Aires, Argentina, hoy se desmutea Juan Pablo Piexocha, parte de la generación Z que trabaja como desarrollador de software en la empresa. Y desde su casa en Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, también lo hace Javier Valderrama, quien es líder de desarrollo y pertenece a la generación X. Yo creo que para justamente comenzar nuestra conversación me gustaría mucho que podamos sentar nuestras bases de empezar a hablar sobre generaciones como tal. Y para esto quisiera preguntarles ¿qué significa para ustedes formar parte de esa generación de la que hacen parte? Bien, mirá, primero que nada, cuando hablamos de generaciones, la verdad que yo sé que soy generación X porque me dijeron que soy generación X, pero los nombres de las generaciones realmente no los tengo en cuenta, trato de ver a la persona. En ese contexto yo vengo de una época en la cual aún no existía, ¿cómo podríamos decirlo? Soy predigital. Nací en el 73 y recién a los 20 años la tecnología empezó a ser un poco más masiva. Sin embargo, crecí en una familia con mucho interés por la ciencia y por la tecnología en general, así que la adopción de la tecnología en casa fue bastante rápida. Apenas hubo capacidad y bueno, condiciones económicas como para acceder a los instrumentos digitales de esa época, que era bastante más difícil de acceder que ahora. Hubo tecnología en casa y crecí con eso. Nada, siento de que mi generación es como de que justo llegó a alcanzar a conocer cómo se hacían, cómo era trabajar en una era pre-tecnología. Lo tengo recuerdo de bastante chico, de haber visto a mis viejos trabajar usando, nada, lo típico, alguna calculadora física, anotar en papeles y poco más. Y tuvimos un pequeño lapso de tiempo para poder observar cómo fue cambiando tan de a poco, cómo fue apareciendo el tema de usar el correo para ir usando el tema de mensajerías, aplicaciones móviles, etc. ¿Piensan que esta brecha de pronto de tiempos del momento en el que se pudo acceder a la tecnología hace alguna diferencia como tal entre las generaciones? En mi opinión creo que sí, porque es un tema al menos así dentro del sector informático es donde menos se nota. Yo creo que con la pandemia fue un momento bastante clave en el que se notó cuando una persona sabe usar realmente la tecnología o no. A mí me pasa que mi familia, que trabajan dentro de la industria agropecuaria, mi viejo particularmente, no es muy pro usar de distintos tipos de tecnología, no tiene smartphone ni nada, entonces comunicarse con él siempre ha sido una complicación leve, pero se puede. Yo la diferencia más grande que veo, pero quizás es una experiencia personal mía, es el acercamiento a la tecnología entre una persona de mi edad y una persona de 20 años. Esencialmente en este aspecto. Creo que el espíritu hacker, por así decirlo, hacker en el sentido de tratar de investigar cómo funcionan las cosas por dentro, de desarmarlas para después volverlas a armar, de sacarle pedazos y ver cómo funciona cada pedacito y después tomarse el desafío de ver si lo podés rearmar y que funcione. Ese espíritu lo veo mucho más fuerte en la gente de nuestra generación.
Sobre todo porque cuando nosotros arrancamos a utilizar la tecnología era mucho más precaria y era mucho más fácil experimentar con las cosas. Nada, era como toda una aventura, que ahora al estar facilitado por ahí, yo diría que incentiva menos ese tipo de espíritu, de esa curiosidad. Sin embargo, hay mucho más material ahora para poder hacer lo que antes. Es un poco paradójico. Totalmente. ¿Qué piensan ustedes, justamente desde la experiencia que han tenido? ¿Qué es lo peor de pertenecer a la generación de la que hacen parte? Lo peor. Qué pregunta interesante. Lo peor de pertenecer a mi generación, no sé si tiene que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con una época del país de Argentina en la cual yo crecí. Fue una época bastante turbulenta donde hay muchos conflictos generacionales de esa época e históricos, pero por otro lado, desde el punto de vista de la tecnología, lo peor que me pasó fue, no sé, en realidad no sé si es lo peor, creo que también eso me hizo crecer como profesional. Era muy difícil contactarme con personas de mi edad. No había muchas personas de mi edad con los mismos intereses que yo sobre la tecnología. Como no era tan común y también como no todo el mundo podía tener acceso, o tener acceso requería mucho esfuerzo, conseguir la información requería mucho esfuerzo, no todos estaban dispuestos a hacerlo. Entonces terminé relacionándome con gente o mucho más grande, que va por el lado académico, o con gente mucho más joven que, digamos, tuvo acceso desde más jóvenes a la tecnología. Así, en cuanto a lo profesional, personalmente no tengo bastante experiencia, ya que recién hace un año arranqué con mi carrera profesional, ya que estoy estudiando ingeniería. Pero creería que lo peor de mi generación es muchas veces el ser considerado como inexperto en muchas cosas generales. Porque es como de que si en algún momento algo falla, es como que muchas personas empiezan a, no sé, perder la cabeza, por ejemplo, decir por qué, no sé, WhatsApp está caído. Que pasó, me acuerdo, en medio de la pandemia, un momento clave en el que no se podía salir tan seguido. Y es como que bastantes personas en mis círculos sociales agarraron y empezaron a preocuparse, qué iba a pasar, si WhatsApp iba a volver o no. Pero la solución sencilla era agarrar y buscar otro medio, como era, por ejemplo, no sé, los mensajes de Twitter o los SMS o una llamada telefónica. Y se ve de que esas cosas tan simples, la gente como que se pudo haber ido olvidando de cómo hacerlo, de ir a recurrir a esos medios. Es como de que ya no podíamos comunicar mucho antes de la existencia de los smartphones por internet. Es increíble cómo la ventaja de una generación puede ser la desventaja de otra. Yo creo que hay una cuestión importante. Es una tendencia humana a echarle la culpa a la tecnología, pero la tecnología es inerte. Nosotros podemos usar un lápiz para clavárselo en la mano a alguien o hacer una obra de arte. La tecnología digital también es solo una herramienta. Uno lo puede usar para procrastinar y estar mirando videos graciosos en TikTok todo el día, o puede hacer cursos de universidades costosísimas como de Harvard directamente online y de forma gratuita. Entonces creo que la limitación o el problema del acercamiento a la tecnología tiene que ver mucho de cómo uno fue educado a la utilización de la tecnología. Si fue educado o adquirió la tecnología como un relleno, es mucho más fácil que uno termine dependiendo de eso y no pueda buscar soluciones, o que le cueste buscar soluciones alternativas. Cuando uno utiliza la tecnología como un instrumento más de una valija de instrumentos o de herramientas, entonces hay cosas que son muy difíciles de reemplazar, pero hay otras que se pueden reemplazar tranquilamente con otros medios. Entonces el acceso a la información seguramente va a ser más difícil sin la tecnología, pero
como dijo Juan, podemos llamar por teléfono a alguien y podríamos tener contactos personales que cuando uno depende demasiado de eso tiende a descuidar o a tener menos. Entonces me parece que es más cómo uno incorpora la tecnología en la vida propia que la tecnología en sí o la generación, ¿no? Claro, algo que yo llego a ver muchas veces es como de que dentro de mi generación y generaciones más jóvenes, como que vamos en internet sin medir consecuencias del uso que le estamos dando. Muchas veces se hace uso de cualquier herramienta y se termina aceptando contratos y licencias sin saber lo que pasa de fondo. Por ejemplo, lo que es scrollear en Instagram y ver cómo estamos alimentando un algoritmo a base de datos personales y que después eso llega a otro lado. Y muy de a poco se está naturalizando tanto en el momento de que llegan ataques de tipo phishing, por ejemplo, de robar datos porque nos acostumbramos tanto a dar datos porque sí que el día de mañana impide cómo voy a diferenciar yo cuando me lo están pidiendo en serio y cuando me lo están pidiendo en una trampa, por ejemplo. Entonces creo que sí pasa eso, de que podemos darle un uso totalmente consciente para usarlo de manera responsable, como van a haber personas que lo usan así nomás. También creo que hay otra cosa importante para señalar, que es muy diferente y que tiene que ver con la tecnología. Creo que las generaciones actuales cada vez más perciben la tecnología como infalible. ¿En qué sentido lo digo? Suponete que te vas a caminar en la montaña y la gente va sin saber cómo manejarse en la montaña, porque total tiene el GPS, pero el GPS puede fallar, te puedes quedar sin batería, pueden pasar un montón de cosas. Entonces no concibe que la tecnología puede llegar a fallar o puede llegar a no estar y que uno tiene que encontrar soluciones alternativas o entender cómo, digamos, tener un ojo crítico respecto de la tecnología, como decía Juan recién, para ver qué información es fidedigna y qué información podría ser fraudulenta, en vez de absorberla así como cierta, ¿no? Un ejemplo serían las fake news, la cantidad de gente que propaga y cree fake news simplemente por no desconfiar de esa información o por no tener un criterio, viene de la tecnología y la aceptamos como buena. Es un fenómeno bastante reciente que quizá nosotros de otras generaciones tendemos a criticar un poco más. Y quizás la gente más grande que nosotros, al revés, como no se puede adaptar, también cae en ese tipo de trampas, ¿no? Es una cuestión ahí un poco complicada. ¿Qué debería hacer una empresa en la que ustedes trabajan para que ustedes digan, definitivamente me quiero quedar aquí? ¿Qué los motiva? Sí, a mí me motiva de que, estar en un ambiente desafiante, que siempre haya algo en qué trabajar y que también me den oportunidad de poder conocer nuevas tecnologías, por ejemplo, ahora que estamos en el auge de la inteligencia artificial, que hubo un boom con el tema de realidad virtual. Si estoy en un ambiente en el que realmente se nota que están apostando por estas tecnologías, que están en tendencias y que me invitan a formar parte, es algo bastante positivo del lugar donde estoy. Yo creo que, pero esto es una visión muy personal, creo que la motivación es interior. La motivación no viene de afuera en general. De afuera puede haber estímulo, pero no necesariamente motivación. En relación a lo que tiene que ver con una empresa, también, gracias a Dios, nuestra profesión nos permite trabajar con quien nosotros querramos constantemente. A diferencia de otras profesiones, nosotros podemos elegir con quién trabajar cada día. Cuando uno llega a una cierta experiencia, puede elegir cualquier compañía donde irse, todo el tiempo. Puede ser una compañía local, puede ser una compañía de otro país, puede mudarse a otro país, puede recibir ofertas locales y de otros países. Mi camino fue elegir una empresa en donde se valore la persona y el crecimiento personal del sujeto, que se valore el aspecto subjetivo, que no seas un número más
adentro de una compañía, que haya un equipo de gente preocupándose por ayudarte a crecer en tu carrera adentro de una empresa, de la estructura político-social de la empresa, y no solamente en el aspecto técnico, sino en el aspecto de las soft skills, que te permita cambiar de perfil si esa es parte de tu crecimiento profesional, y que se ocupe de ver realmente cuál es el valor que vos agregás a la empresa, no que te lo imponga. ¿Qué es un no negociable para ustedes? Definitivamente, ¿qué los desmotivaría completamente de una empresa como tal o de un trabajo? A mí algo que creo que se volvió totalmente no negociable, pero esto creo que es algo en general, el tema de la presencialidad. A mí me gusta mucho el tema de la presencialidad por un tema de que vivo relativamente cerca de la oficina. No es como unos compañeros que tengo que tienen que agarrar y tomarse transporte público o manejar 2 horas, por ejemplo. A mí me pasa que tengo la suerte de estar a 30 minutos, ponele. Entonces no es como una pérdida de tiempo tan grande. Pero sí tengo conocidos que tienen que agarrar y levantarse, no sé, a las 5 o 6 de la mañana para poder hacer viaje y llegar a tiempo a la oficina. Entonces creo que eso es algo que es bastante motivador, pero eso creo que es algo que está pasando en el sector en general. A mí, sí, a mí las cosas que serían un no-go sería más el incumplimiento de los acuerdos, el incumplimiento de la palabra dada, la falta de respeto al profesional, ese tipo de cosas. En el momento en el cual uno siente que realmente no hay ningún tipo de contemplación respecto del ser humano que está ahí trabajando, es el momento en el cual ya no me interesa participar de un proyecto, en realidad de ningún tipo de proyectos. El resto, no sé, todo es negociable, creo. ¿Qué es lo más atractivo de ser líder? Yo creo que la diversidad de opciones que se presentan y la mayor libertad para poder elegir esas opciones. ¿Y qué es lo peor? Lo peor sería cuando se desarrolla un nivel de dependencia con el equipo hacia uno, porque eso sería como el opuesto a lo que uno quiere. Lo que uno quiere es buscar transmitir conocimiento y de que una persona pueda ser lo más autosuficiente posible. Entonces, si es que no se llega a eso, puede pasar muchas veces de que hay personas que están, por ejemplo, consultando varias veces lo mismo, o de que siempre apenas uno esté disponible para que justo termine una reunión, ya tener un grupo de gente atrás intentando hacer una pregunta. Pero pues son cosas que puede pasar y está en uno como líder poder agarrar, tomarse el tiempo de responder cualquier consulta o inquietudes que tenga algún participante o miembro del proyecto, para más adelante esta persona pueda ser autosuficiente, tomar buenas decisiones, estar alineados. Yo creo que de alguna forma el liderazgo es lo que uno hace con el liderazgo. Es un contrato como cualquier otro, como el matrimonio, ¿no? El matrimonio en sí es una cosa, no tiene que ver con lo que uno haga con ello, todos los días, cada hora, con las personas que están involucradas. Entonces, lo peor del liderazgo sería lo que uno haga respecto del liderazgo. Si uno hace las cosas mal, puede llegar a ser una pesadilla para uno o para los otros. Inclusive las situaciones de responsabilidad a las cuales uno se puede llegar a enfrentar, como por ejemplo, digamos un caso extremo, la desvinculación de una persona. Es un caso personal bastante fuerte que uno puede llegar a tener que tomar en algún momento. Pero también tiene que ver con todas las medidas que uno tomó antes y con todos los pasos que hizo antes, con todas las conversaciones, con cuánta anticipación uno vio las situaciones que podrían llegar a llevar a este problema, qué herramientas utilizó, con quién lo discutió, etc. Entonces, hay veces que igualmente tiene que ver con lo que haga el otro,
respecto de eso. No somos omnipotentes y las relaciones no son unidireccionales, pero en general hay muchas cuestiones que desde el liderazgo uno puede llegar a mitigar. Claramente, para mí, esas son las situaciones más complicadas o que a mí me cuestan más. Las decisiones que tienen que ver con la vida personal del otro, ¿no? Que pueden llegar a afectar la vida personal, su profesión, su trabajo, etc. ¿Cómo consideran ustedes que se vive la diversidad generacional en Endava de forma general? ¿Cómo lo perciben? Yo no veo que haya problemas generacionales en Endava. Creo que también tiene que ver con que todos compartimos pasión por la tecnología. Y en general, bueno, yo personalmente no, como te dije antes, no veo las generaciones como bloques estrictos, sino que en realidad, a ver, ¿cómo decirlo? La generación es lo mismo que el género, es un espectro. Va desde el pasado al presente en la cuestión de las generaciones, ¿no? De los más jóvenes a los más adultos. Y no veo un cambio tan grande. Por ahí, cuando hay un salto de 30 años entre una persona y otra, puede haber diferencias significativas, pero no veo que eso afecte en nada a nuestras relaciones, por lo menos no adentro de Endava, o no por lo menos con la gente que yo veo a mi alrededor y con la que trabajo. Es normal, es parte de nuestra cotidianidad. Sí, a mí me ha pasado de compartir con gente que, por ejemplo, está en una etapa mucho avanzada de la vida, que ya son padres, tienen una familia establecida, por ejemplo, pero que después en el fondo compartimos un montón de intereses personales, formas de tener esa diferencia generacional, por así decirlo. Me ha pasado bueno, yo justo cuando entré en la pasantía me pasó a ser de los más jóvenes, por así decirlo, con 22 años. Creo que el más joven estaba con 21 o 20, pero después había gente que estaba en 25 o más de 30, por ejemplo. Pero es algo que así, si no les preguntaba la edad, no me enteraba. Es una cuestión de actitud, también. Sí. Pensaría. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, lo que decía Javi, de que como el tener esta pasión por la tecnología, subsecuentemente conocemos de que para llegar a un fin hay como 50.000 caminos distintos que uno se puede tomar, entonces como de que, conocemos entre nosotros que hay distintas opciones. Me pasa muchas veces en mi casa o grupos de amigos me dicen esto se hace de esta forma y no se hace de otra. Y así es como piensas, pero en cambio en nuestro rubro las opciones son casi infinitas. Sí, no solo son infinitas, sino que también nosotros estamos acostumbrados a eso, entonces no nos hacemos en general ese tipo de planteos. Lo mismo que con las diferencias generacionales. Seguramente van a hacer las cosas de una forma diferente, pero no importa. O sea, inclusive está esta cuestión de constantemente ir aprendiendo los unos de los otros. Inclusive dejando posiciones. Yo, durante un tiempo que estuve como líder de la comunidad frontend de Rosario, me di cuenta de que había actividades que a la gente más nueva que llegaba, inclusive yo había trabajado con ellos en el internship, no les interesaba tanto, entonces no lograba yo comunicar entusiasmo en eso. Y decidí dejar el liderazgo y pasarlo a una persona bastante más joven, justamente porque hay formas que yo sé que otros hacen mejor para cierto grupo etario, por así decirlo, ¿no? Pero no es ningún problema, inclusive no hay discusiones entre nosotros respecto de las personas más grandes o más jóvenes. No las he visto, por lo menos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Desmoteados, el podcast de Endava Latam en el que nos escuchamos, aprendemos en conjunto y afrontamos en equipo los desafíos de un mundo laboral que no para de cambiar. Yo soy Natalia Cano, Recruitment Business Partner en Endava, y los espero para macharlas en el próximo capítulo.